Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libro se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor. Gracias por esta tarde lluviosa, hermosa de alabanza, Señor. Gracias porque cada día, Señor, es una nueva oportunidad para seguirte, para caminar contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Tú le diste perdón, Señor, a quien no lo merecíamos. Mostraste misericordia, Señor, a quien no merecía la misericordia. Tú has amado a quien no merece ser amado. Perdón, Señor, por los corazones necios, por los corazones duros, por los corazones petrificados, por esos oídos embotados que no quieren escuchar tu voz. Perdón, Señor, porque muchas veces todo es más importante que tú. Mi Señor, yo te pido esta tarde en el nombre de Jesús que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, derribando esas murallas de incredulidad, que seas tú liberando del poder de Satanás, que seas tú dando libertad a los corazones presos, a los corazones fracturados, dañados. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, pues espero que esta tarde se encuentren bien. Mis hermanos, pues estamos estudiando Segunda de Tesalonicenses y pues nos quedamos a medias. La pausa profética estamos viendo. Vamos a Daniel capítulo 9 versículo 24 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No tenemos personas nuevas? No, puras viejas. Muy bien. Mis hermanos, pues ojalá que todo esté en orden, que lo estén entendiendo. La verdad es que la escatología no es nada sencilla y pues si no se aplican menos. Esa es la realidad. Entonces, mira Daniel capítulo 9 versículo 24 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver si terminamos hoy las 70 semanas porque estamos estudiando Segunda de Tesalonicenses. La verdad es que en estas 70 semanas podríamos quedarnos fácilmente 2 meses o hasta un poco más. Hasta 3 meses posiblemente. Pero estamos estudiando Segunda de Tesalonicenses y pues es solamente lo necesario para que podamos entender ese capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Esa es la realidad. Entonces mira cómo dice la palabra de Dios. Todo esto ya lo vimos en el hebreo. No nos vamos a regresar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Me pones la diapositiva número 1, por favor? Y bueno, pues estamos en la última semana. En la última semana de estas 70 semanas de 7 años, en estos 490 años. Y miren, quiero que pongas atención en estos dos últimos versículos. Yo lo puse en colores para que sea un poco más sencillo. Y el pueblo, primero el pueblo, seguimos leyendo lo azul, y eso es lo que va a ser, lo que hizo el pueblo ya en el año 70, lo que hizo el pueblo ya en el año 70 después de Cristo. Es increíble lo que pasó, Mataron a más de 1 millón, a más de 1 millón de judíos. Y sabes una cosa, cuenta Josefo que los soldados romanos, pues cuando terminaron de pasar a Jerusalén y ellos querían saquear las casas, que entraban a las casas y las familias completas estaban muertos. A tal grado, había cuerpos que se habían comido los otros muertos, pero que en algún punto también murieron, a tal grado que salían con las manos vacías de no querer tocar nada de dentro de la casa. Fue algo espantoso. Y el pueblo destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso ocurrió en el año 70. En el año 70 acabaron prácticamente con Jerusalén. Tan es así que lo único que quedó de Jerusalén fue el muro de los lamentos. Ese muro que tú ves ahí. Y es en ese muro donde los judíos llegan, y también los turistas, y meten un papelito y están golpeándose. Fue lo único que quedó de todo Jerusalén. Y si tú ves al fondo, está la cúpula de oro o la cúpula de Omar, la mezquita de Omar. Ese lugar es donde se piensa que se va a construir el templo de Dios otra vez. ¿Quién va a ser el responsable? Ya el anticristo, que va a hacer un pacto entre Israel y muchos árabes, o todos los países que están alrededor. Es ahí. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Pues no lo sé. Pero eso va a ser porque otra vez va a regresar la ley, otra vez va a regresar la ofrenda y el sacrificio. Entonces, mira, eso fue lo único que quedó. Lo único que quedó, ese muro. Regresa por favor a la diapositiva número 1. Entonces, el pueblo, el imperio romano fue el encargado de destruir toda Jerusalén. Y yo te decía que al fin del tiempo el imperio romano va a renacer otra vez. Otra vez va a renacer. Y es ahí donde está el color rojo. El príncipe que ha de venir. El anticristo de Apocalipsis 13, el cuerno pequeño de Daniel 7, Daniel 10, Daniel 11. El anticristo, mira versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese pacto que yo te digo. Pero a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, para que tú me entiendas, la ley mosaica estuvo vigente hasta la muerte de Jesucristo en la cruz. De ahí sigue Pentecostés, del libro de Hechos 2. De ahí oficialmente empieza la gracia y la iglesia cristiana. Que somos, ¿hay por aquí algún cristiano? Pues somos nosotros. Pero de ahí sigue la pausa profética después de que matan al Mesías, de que matan a Jesús. Hay una pausa, hasta ahorita van más de 1900 años. ¿Cuántos años faltan más?
No muchos. No muchos. Hay un estudio, científicamente la corriente del Atlántico, que es, para que tú me entiendas, es la función que hacen los pulmones en nosotros. ¿Cuál es la función de los pulmones? Meter el oxígeno a todo el cuerpo. Bueno, la corriente del Atlántico mete el oxígeno, los nutrientes a todo el mar, obviamente a todos los animales que viven en el mar. Científicamente han comprobado que como máximo el 2060, cada día se está ralentizando desde 1990. Y dicen que no aguanta, que ellos piensan que va a colapsar entre el 50 y 55. Es decir, faltan 30 años. Y una vez que la corriente del Atlántico ya no camine, van a empezar a morir todos los animales en el mar. Científicamente comprobado. Entonces, ¿falta mucho? No, mi hermano. No falta mucho. No falta mucho. Y si tú sigues trabajando para este mundo, estás en quiebra. Si tú sigues pensando todavía en los carros, en las casas, en el rancho, en el terreno, en ver qué vas a hacer aquí, mi hermano, mi hermana, es muy sencillo. Tú no te piensas ir en el arrebato. Y no es muy difícil adivinar, no es muy difícil. Posiblemente tú no estés en los que se van en el arrebato. Si tu mirada está puesta en las cosas del mundo, tú eres del mundo. No te engañes. Esto es palabra de Dios, mi hermano. Y no hay una sola cosa que no se haya cumplido. Y no hay una sola cosa que no se haya de cumplir. El Hijo de Dios tiene sus pies en este mundo, pero su mirada puesta en Dios. Su mirada puesta en Jesús, que es de donde viene nuestro Salvador Jesucristo. Entonces mira, a la mitad de la semana, Él va a hacer que cese el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces yo les decía que es necesario para la correcta interpretación de la profecía entender que hay un espacio de tiempo entre la semana 69 y la 70, lo cual es completamente normal que haya una pausa profética. Es completamente normal y es completamente bíblico. Y el domingo pasado vimos la profecía de Isaías sobre Jesucristo en Isaías 61:1. Ya no la vamos a ver. Y vimos cómo en Lucas 4:18 nuestro Señor Jesucristo parte en dos. ¿Te acuerdas? Esa profecía de Isaías pone una pausa profética. Y vimos también en Hechos capítulo 2 cómo el apóstol Pedro le dice a los judíos, ¿te acuerdas cuando en Pentecostés ellos empiezan a hablar todos los idiomas? Todos los idiomas. Y entonces, pues todas las personas que están ahí se espantan y dicen, ¿qué es esto? Había árabes, había de todos los lugares conocidos en el mundo. Y ellos se sorprenden de que todos empiezan a hablar en su idioma de ellos las maravillas de Dios. Y alguien dice, están ebrios. Y entonces el apóstol Pedro les dice, no están ebrios. Es el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28, que dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y ahí hay una pausa, porque en el versículo 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, que es lo que estoy leyendo yo de Apocalipsis.
Y entonces Pedro, el apóstol Pedro, parte en dos la profecía de Joel. Entonces es completamente bíblico. Está escrito. Vamos a Hechos 15:13. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, yo te digo esto ¿por qué? Porque hay muchos predicadores de diferentes escuelas de teología que dicen que esa semana 70 ya pasó. Y yo con la Biblia no nos vamos a pelear con la Biblia. Ahí mismo en la profecía de Daniel está escrito que es imposible que eso ya haya sucedido, que apenas va a suceder. Entonces, cuando entendemos claramente esa pausa en la profecía de las 70 semanas, es cuando todo toma sentido. Mira, en Hechos 15:13, yo te decía el domingo pasado que es el primer concilio de Jerusalén, reconocido por la Iglesia Católica, reconocido por la Iglesia Ortodoxa, reconocido por la Iglesia Evangélica. Todo mundo reconoce está aquí en Hechos 15 como el primer concilio de Jerusalén. Y miran lo que dice en el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Pablo y Bernabé estaban diciendo todo lo que Dios había hecho por medio de ellos por los gentiles, por los que no eran judíos. Y Pedro también dio testimonio lo que había sucedido, cómo Dios le había dado el Espíritu Santo a Cornelio el centurión, unos 10 años antes. Y entonces mira lo que sucede. Y cuando ellos callaron, Jacobo, el hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús, el mismo Santiago que escribió la carta de Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Y miran lo que dice aquí: cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Esto es muy importante? Sí, mi hermano, importantísimo, porque en Pentecostés nace la iglesia cristiana. Y en el mismo capítulo 2 dice la escritura que se convierte en poco más de 3,000 personas. Poco más de 3,000 personas, de judíos a cristianos. Entonces aquí lo que dice Jacobo es que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y mira el versículo 15. Y con esto concuerdan. Esa palabra es symphoneo en el griego y literalmente quiere decir trabados en la misma armonía o trabados en el mismo sonido. ¿Qué quiere decir Jacobo? Dice Jacobo: lo que está pasando ahorita es lo mismo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que está pasando ahorita. Que Dios no nomás es Dios de los judíos, es Dios también de los gentiles. Claro, del que lo busca. Claro está. Y sabes una cosa, ve a Miqueas 4:2. Por todo el Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento, encontramos esa verdad. La salvación para los gentiles. Increíble, mi hermano, mi hermana, que los judíos no quisieran obedecer, porque ellos decían que los gentiles eran la leña para el día del juicio, que los gentiles eran como animales para Dios. Y de hecho, ¿te acuerdas cuando Jesús le dice a aquella señora que tenía a su hija endemoniada: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos? Y ella, ¿te fijas que no le dice: no somos perros? ¿Qué pasó?
Dice, oh, sí. Dice, pero también las migajas que caen de la mesa de los hijos lo pueden tomar los perrillos. Y entonces Jesús se voltea y tú sabes la historia. Mira Miqueas 4:2. Mi hermano, mi hermana, eso éramos nosotros. Si nosotros tenemos algún valor es porque Dios nos lo ha dado. Pero Él perdonó a quien no merecía el perdón. Es más, a veces yo oro y me pongo a llorar y le digo, Señor, yo no entiendo por qué me amaste a mí. Porque aún después de que tú me abrazaste y después de que me tomaste de la mano, todavía me sigo equivocando. Yo no puedo decir mis manos están limpias. Yo no puedo levantar la cara al cielo y decirle, mira lo que yo he hecho. Mira mi santidad. Porque reconozco mi pecaminosidad delante de Él. Él perdonó a aquel que no merecía perdón. Él mostró misericordia a aquel que no merecía misericordia. Mira, Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones. ¿Qué dice ahí? Muchas naciones. ¿A poco dice ahí, vendrán nomás los judíos? ¿Vendrán nomás los hijos de Abraham? No. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vea Malaquías 1:11, por favor. Miren lo que dice en Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. A los pueblos pureza de labios. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Miren lo que dice Zacarías 2:11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Mira Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Si te fijas cómo, mira, entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 117:1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Puedes ir a Isaías 42:6, por favor? Y mira, aquí Jehová se dirige a Jesucristo. Mira lo que dice aquí. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y miren lo que dice al final. Por luz de las naciones. ¿Qué te parece? Y te acuerdas en Génesis 12, no vayas. Cuando Dios llama a Abraham de su tierra y de su parentela y le da 7 bendiciones. Y la bendición séptima es, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Puedes ir a Hechos 15:13, por favor? Entonces mira, todo esto lo quisieron ignorar los judíos. Todo eso. Nomás imagínate. Tú cuando ves la profecía de Daniel, después de las 69 semanas, 483 años después, le van a quitar la vida al Mesías. Teniendo la profecía, aún así, le quitan la vida al Mesías.
Entonces mira desde el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 15. Y con esto concuerdan, están de acuerdo las palabras de los profetas. Tú ya viste que en todo el Antiguo Testamento se habla de la salvación de los gentiles. Las palabras de los profetas, como está escrito 16. Miren lo que dice aquí el versículo 16. Después de esto, ¿después de qué? Después de que tomó pueblo de los gentiles. Después de eso, después de la pausa que para la gloria de Dios, por esa bendita pausa nosotros tenemos vida eterna. ¿Te puedes dar una idea? Si por ejemplo en ese momento los judíos no hubieran rechazado a Jesús. ¿Te puedes dar una idea? Tú has leído los evangelios. Para la gloria de Dios creo que todos los hemos leído. Hay varias veces donde Jesús le dice a los discípulos: Juan Bautista es el Elías prometido. Juan Bautista es el Elías que iba a venir. ¿Y te acuerdas lo que dice al final Malaquías? Va a llegar Elías antes de que llegue el Señor. ¿Te puedes imaginar que en lugar de que lo rechazaran, lo hubieran aceptado? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Versículo 16, después de esto, de esa pausa que lleva más de 1900 años, dice: volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y a todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora mira la explicación que nos da Pablo. Vamos a Romanos 11:25. ¿Me lo puedes poner en NTV, por favor? Ahora mira la explicación de por qué la pausa profética. Mira la explicación. Romanos 11:25. En NTV. Quiero que pongas atención, porque pues aquí está por qué, mi hermano. Miren lo que dice aquí. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. Misterio es griego musterión. Y es bien sencillo. Ahorita un misterio para nosotros es algo que no tiene explicación. Porque decimos: ay, ese es un misterio. Nadie sabe qué es, ¿verdad? Pero hace 2000 años un misterio en la Biblia y aún ahora es algo que no se había dado a conocer antes. Hasta ahora. Hasta ahora. Este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Fíjate bien. Dios permitió que al pueblo de Israel se le endureciera su corazón. Sí. ¿Cuál es el motivo? Para que entrara la plenitud de los gentiles o la totalidad de los gentiles, dice la Reina Valera. ¿Dios tiene el control? Claro que sí. ¿Por qué se endureció el corazón de Israel? Para que se completara el número de los gentiles. Nadie se va a perder, nadie de los que están inscritos en el libro de la vida. Absolutamente nadie. 26. Y entonces todo Israel será salvo.
La pausa profética, ¿por qué fue? Para que entrara la plenitud, la totalidad de todos los que están inscritos en el libro de la vida. Y entonces todo Israel, bueno, claro, todo el que crea, todo Israel será salvo, pero hasta el fin del tiempo, hasta que otra vez se termine la pausa profética. ¿En qué momento se va a retirar la pausa profética? Ahorita vamos a regresar a Daniel 9:27. Cuando el anticristo haga pacto entre el pueblo de Israel con todos los que viven alrededor y les diga, pues hay que tirar la cúpula de oro y se va a construir el templo de Jehová. Y entonces la gracia ya no es gracia, ya se terminó, la iglesia ya se fue. Y en esa última semana de 7 años, Dios va a tratar otra vez con el pueblo de Israel. Y regresa la ley, regresa la ofrenda, regresa el sacrificio, pero solamente por 3 años y medio. Todo Israel será salvo, como dicen las escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará de Israel la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Va a ser hasta el fin del tiempo. Y mira versículo 28, nos sigue explicando. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. No quieren oír de Jesús. No quieren oír de la gracia. No quieren oír del evangelio. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, es decir, a nosotros los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. 29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. 30. Y mira versículo 30. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios. Antes, en todo el tiempo del Antiguo Testamento. Eso dice. Antes eran rebeldes contra Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Nos está describiendo este tiempo. 31. Ahora ellos son los rebeldes. Y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Y mira versículo 32. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia. Primero, los judíos eran el pueblo de Dios y los gentiles éramos rebeldes. Después de Jesús, el pueblo judío se hizo rebelde a los ojos de Dios y a nosotros nos mostró misericordia. Y dice aquí 28, pues Dios encarceló a todos, a judíos y a gentiles en la desobediencia, para poder tener misericordia de todos. ¿Qué te parece? Y mira versículo 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Qué te parece? Así es que si tú no entendías, bueno, pero ¿y la iglesia cristiana? Bueno, ¿y por qué los judíos? Aquí está, mi hermano. Tanto a judíos como a cristianos los encerró en desobediencia. ¿Para qué? Para mostrar misericordia para todos. ¿Para qué?
para que nadie, ni judíos ni cristianos, tengamos pretexto. ¿Qué te parece los pensamientos de Dios? Entonces, ¿ya entendiste por qué la pausa profética? Pueden ser 30 años, 40 años, 50 años más. Puede ser, hasta que se complete la plenitud de los gentiles, la totalidad de los gentiles. ¿Alguien se va a perder? No, mi hermano. Todos los que están inscritos en el libro de la vida, ninguno se va a perder. Pero es por eso que tú tienes que ver qué camino están caminando tus pies. Por eso. Porque qué tal que tú estés sentado aquí o sentada aquí y que no haya las evidencias de los hijos de Dios. ¿Qué tal? Amor por las personas, alegría, pero no la alegría de que tienes una cuenta de dólares en Banamex. No, ese tipo de alegría no. La alegría es si tienes el refri lleno o si tienes el refri vacío. Alegría si hay salud, pero también si hay enfermedad. Alegría si están las cosas muy bien, pero también si están las cosas muy mal. Paz. Que vivas en paz. Y si tú dices, estoy en paz en la iglesia. No, hermano, no es en la iglesia. En la iglesia hasta los hijos de Satanás parecen cristianos. Es en tu casa, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana, con tus hijos. Es en tu casa, es esa paz. Y si tú dices, no hay paz en mi casa, pues entonces vete en un espejo, mi hermano. Vete en un espejo, mi hermana. Porque posiblemente solamente estés escuchando de un tal Jesús. Y podemos hablar de muchas evidencias, muchas. La paciencia, el servicio, la humildad, el orden de Dios. Dios es Dios de orden. Y si tu vida es un desorden, válgame Dios. Tienes que analizarte qué camino están caminando tus pies. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque yo conocí un pastor que algunos de los que están aquí lo han oído. Y sabes que cuando predicaba, la gente lloraba cuando predicaba. Y dime dónde está. ¿Sabes cuál fue el problema de él? El desorden en su vida. Del desorden, nunca esperes que salga algo bueno o algo bien. Hasta la fecha dejó de predicar. Hasta la fecha yo te puedo decir, está al borde de la locura. ¿Dios lo ha abandonado? Si tú me preguntas a mí, no lo sé. Pero de acuerdo a cómo se ve, es posible. ¿Puedes ir a la diapositiva número 2, por favor? Entonces son muchas evidencias, mi hermano, mi hermana. Muchas evidencias de los hijos de Dios que tú tienes que ver si las tienes. Las deberías de tener si es verdad que has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces mira, son muchas las razones para concluir que la última semana de Daniel no ha pasado. Son muchas. Y no es necesario irnos a los otros libros. No, mi hermano. Mira, yo te decía, mira, Daniel 9:24. Es el empiezo de la misma profecía. Y mira lo que dice ahí. 490 años están determinados, han sido cortados para tratar con tu pueblo, Israel. Por eso te digo que ya cuando entendemos que estos 490 años son exclusivamente para los judíos, por eso estoy completamente seguro
que antes de que se vuelva a reactivar la semana 70, cuando salga el anticristo, la iglesia ya no está. Porque aquí claramente dice, los 490 años, ¿para quién son? Para Israel y para la ciudad de Jerusalén. Tan es así que en la última semana de Daniel, otra vez va a renacer el templo de Dios. Otra vez, tan es así. Y mira, número 1, va a detener las rebeliones. Lo vimos en el hebreo. Pecado general. Número 2, va a sellar para no dejar salir el pecado personal. ¿Te acuerdas que esa palabra hebrea tenía un matiz de pecado personal? Número 3, perdonar la iniquidad. Número 4, traer justicia eterna. ¿Hay justicia eterna? No. Número 5, sellar para terminar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al lugar santísimo. Yo les decía la vez pasada que sabemos perfectamente que en la cruz el pecado general fue enfrentado. Sabemos que en la cruz el perdón también se llevó a cabo. Pero la aplicación total de la desaparición del pecado será hasta que regrese Cristo. Es cuando habrá justicia eterna. Es cuando se va a poner fin a la visión y a la profecía. ¿Por qué? Porque pues ya para qué queremos a alguien que nos dé una visión, pues si ya vamos a tener a Jesús de frente. ¿Para qué vamos a querer que oren por nosotros? Así, pues aquí está Jesús. Ay, nomás te arrimas ahí. No es verdad. Fíjate bien, mi hermano. Ahora bien, ¿puedes ir por favor a la diapositiva 3, por favor? Una razón más para concluir que no ha pasado la última semana de Daniel. No ha pasado. Porque si ya hubiera pasado, estarás de acuerdo que estas 6 cosas ya las estuviéramos viviendo. Y no las estamos viviendo. Mira una razón más, y esa también está aquí mismo, al final de la misma profecía. Mira versículo 26 de Daniel 9. Estamos hablando del príncipe que ha de venir, el anticristo. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, el inicio de esa última semana de Daniel va a ser exactamente como cuando empezó el conteo. ¿Te acuerdas cómo iba a empezar el conteo de las 70 semanas? Por el decreto, por la orden de reconstruir Jerusalén. ¿Te acuerdas? Y vimos 3 decretos anteriores al cuarto de Nehemías capítulo 2. ¿Te acuerdas? Ok. ¿Cuál es el principio? Cuando otra vez empiezan a contar los últimos 7 años. Pero acuérdate que esos 7 años solamente son para el pueblo de Israel. Por lo tanto, ya estudiamos Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 4 es el arrebatamiento. Nos fuimos a Primera de Corintios 15. Nos fuimos a Juan 14. ¿Te acuerdas? Entonces, la iglesia ya no está. ¿Cuándo empiezan a contar esos 7 años? Cuando llega un gobernante, el cuerno pequeño de Daniel. Cuando llega un gobernante, cuando llega la bestia. De Apocalipsis 13. Y le dice a los judíos, tranquilos, ya no va a haber pleito aquí con los musulmanes. Ya no va a haber pleito con los árabes ni con nadie. ¿Sabes qué? Esa mezquita de Omar, esa la vamos a quitar. Y vamos a hacer otra vez el templo de Israel. ¿Sabías tú? Si te vas a las noticias, ahorita ya está todo hecho de oro macizo. Así como les servían en el Antiguo Testamento, los judíos ya tienen todos los utensilios. ¿Y sabes una cosa? Hay una vaca roja. Tú busca ¿cuántas vacas rojas hay en el mundo? Pues los judíos la tienen lista. Y se muere esa vaca y ya tienen otra para ser la primera
que van a ser en sacrificio cuando el templo nuevamente esté de pie. Está todo listo. Entonces mira, y por otra semana, ahí empieza otra vez el conteo hasta que entre la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles ya entró, la iglesia ya se fue. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, miren lo que dice ahí: con la muchedumbre. Canab en el griego, en el hebreo, perdón, quiere decir pináculo, o sea, lo más alto de las abominaciones. El extremo de las abominaciones, la culminación de las abominaciones. ¿Cuál es el extremo? ¿Cuál es el pináculo? ¿Qué es lo más alto de las abominaciones? Ve por favor a 2 de Tesalonicenses 2:3. Mira, lo más alto de la abominación, el extremo de la abominación. Mira lo que dice aquí. Nadie os engañe. Esto es lo que estamos estudiando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4, el cual, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora mira cuál es el pináculo de la abominación. ¿Cuál es el extremo de la abominación? ¿Cuál es la culminación de la abominación? Es esta, mira. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la culminación. Ese es el pináculo. Esa es la herejía más grande que va a haber en una persona. Y eso va a ser en un futuro. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha pasado? Por esto, mi hermano. Muchos dicen, es Antíoco Epífanes, antes de Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Él nunca dijo que era Dios. Él lo que hizo fue meter a Zeus, un dios griego, ahí en el templo de Jehová. Y mataba puercos ahí en el altar, sacrificaba puercos y agarró a los sacerdotes y les metía la carnita de puerco a la boca. ¿Sí era malo? Sí, mi hermano, sí era malo. Pero Antíoco Epífanes es un chiste al lado del anticristo. Miren lo que dice aquí en Mateo 24:15. Entonces, ¿sí puedes darte cuenta, mi hermano, mi hermana? Es imposible que la semana 70 de Daniel ya haya pasado. Mira Mateo 24:15. Por tanto, estas son palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Sí es lo que acabamos de leer? Mira, Mateo 24:15. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es decir, cuando las personas que estén vivas en ese momento vean que ese gobernante que hizo pacto con el pueblo de Israel y con todos los países que están alrededor, cuando vean que la mezquita de Omar es destruida y es levantado el templo de Jehová, y cuando vean que él dice, yo soy Dios, es ahí cuando empieza la gran tribulación. Es ahí. Y por eso dice, los que están en Judea, huyan a los montes.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Te suena parecido? Cuando esté el templo, otra vez va a estar la ley. Otra vez va a estar la ofrenda. Otra vez va a estar el sacrificio. Y otra vez va a estar vigente el día de reposo. Increíble lo que vemos en la Escritura, ¿verdad que sí? ¿Por qué dice que pues que no sea día de reposo? Porque el día de reposo son 900 metros como máximo que en este caso un judío puede caminar. O sea, no llega a 1 kilómetro el día de reposo. ¿Qué te parece? Siguiente versículo. Mira 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, acuérdate que la iglesia ya no está. Pero en la gran tribulación mucha gente también se va a convertir, aparte de los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. 23. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y mira versículo 29. Mira versículo 29. Aquí ya están pasando los años, los 3 años y medio. Después de la tribulación de esos días, mira, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. ¿Esto ya pasó? No. ¿Ya entendiste la pausa? Era para que todos los no cristianos conociéramos el amor de Dios, experimentáramos el perdón de Dios. Hay perdón de Dios. ¿Sabes una cosa? A veces pensamos que el peor pecado es la homosexualidad, que el peor pecado es el secuestro. A veces pensamos que el peor pecado es el robo, la violación, la drogadicción, la prostitución. No, mi hermano, el peor pecado es que tú rechaces a Cristo, es que Él te tienda la mano y tú no la tomes, es que Él te dé su perdón y tú no lo quieras, es que Él te diga, es por aquí, pero que tú lo ignores. ¿Todavía hay perdón? Sí, mi hermano, todavía. ¿Para todos? Sí, mi hermano. Si lo hizo por mí, claro que puede hacer por ti lo que sea. Simplemente reconoce delante de Dios que tienes un corazón degenerado, que tienes un corazón podrido de pecado, que tienes un corazón débil, que tienes un corazón adicto a la pornografía, por ejemplo, al adulterio, a la mentira,
a la avaricia, al rencor. Y si tú doblas el pie delante de Dios, si tú le abres tu corazón, tú no lo mereces. Yo tampoco lo merecía. Y aún así, Dios me abrazó tan fuerte que no pude voltear ni a derecha ni a izquierda. Ahora, si tú dices, yo estoy joven, así, hay niños que se mueren, bebés que fallecen. Ahora con el COVID, hasta de 9 años se fueron. Y si tú dices, ya tengo 20, pues ya llevas 11 más. Mi hermano, mi hermana, hay salvación, sí hay salvación. El peor pecado es que tú rechaces el perdón, la misericordia y el amor de Dios. Ese es el peor pecado. Entonces mira, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Puedes poner la diapositiva 4, por favor? ¿Sí ves por qué no es posible que se haya cumplido ya la semana 70 de Daniel? Es imposible. Mira, vamos a seguir leyendo. Otra vez. Ese príncipe que ha de venir por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con el pináculo, el extremo de las abominaciones, vendrá el desolador. Y pon atención en esto: vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Esa palabra en el hebreo, kalá, la aniquilación total, la destrucción completa. ¿De qué? De la tierra. Segunda de Pedro capítulo 3. Todo va a ser fundido. Todo está destinado a ser quemado por la palabra. Versículo 7. Versículo 10, como ladrón en la noche. ¿Qué te parece? Si ya hubiera pasado la semana 70, ya no estuviéramos aquí. Y si tú te fijas, está aquí en la misma profecía. Si te fijas que no nos estamos peleando con la Biblia, y nos vamos a un lado y nos vamos al otro, y luego aquí y luego allá, y forzamos a ver qué dice aquí, y no lo dice, pero está implícito. No. La tierra va a ser totalmente destruida. Aquí lo dice. Cuando sea la cúspide, el pináculo de la abominación, entonces vendrá el desolador hasta que venga la aniquilación total, la destrucción completa. Y mira lo que dice al final: y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuál? Ese anticristo que dijo: yo soy Dios. ¿Va a ser totalmente destruida la tierra? Oh, sí. Vamos a Apocalipsis 8:7. La tierra nunca va a ser la misma. Va a ser totalmente destruida. Mira, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre,
que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Ve Apocalipsis 16:1. Esto va a ser terrible, mi hermano. Esto va a ser sin igual. Tan es así que todo lo que ves va a ser fundido, va a ser derretido. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo quiero que veas qué camino están caminando tus pies. Porque si tú tienes tus pies en la tierra y tu mirada en la tierra, no estás caminando para el cielo. No estás caminando para el cielo. Si tu prioridad no es la obra de Dios, no estás caminando para el cielo. Si todavía estás perdiendo el tiempo en cosas que perecen, en cosas que se pudren, o simplemente en las redes sociales, perdiendo tu tiempo, mi hermano, mi hermana, nos va a ser demandado mucho. Porque ¿qué te pareciera si todo esto lo supiera una persona de las que están allá afuera? ¿Qué tal que su vida fuera mejor que la de nosotros? Mira Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los ángeles, a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ve al 8, por favor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ve al versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, desapareció, y los montes no fueron hallados.
Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Te fijas que nunca ha habido algo parecido? Pero lo va a haber, mi hermano. Esto viene, es el futuro para la tierra donde vivimos. Eso es lo que le espera a las personas que no viven bajo el gobierno de Dios. Es esto, porque en este momento la iglesia ya no está. Ahora la pregunta, mi hermano, es: tu vida puede dar testimonio delante de Dios y delante de las personas que viven a tu alrededor. Tu vida puede dar testimonio de que eres hijo de Dios. Porque si el testimonio nomás es aquí en la iglesia, madre mía, estás haciendo mal tus cuentas, dice Santiago. Si eres hijo de Dios, las personas que viven a tu alrededor deben de notarlo. Porque aquí estamos hablando del juicio de los impíos. Pero si tu vida no da testimonio de que eres hijo de Dios, tú vas a estar en este juicio. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, mi hermano, mi hermana. Pues ojalá que esta palabra de misericordia, de advertencia, de amor,